de Tatiana Aronovich. Ahí la vamos a sumar a nuestra pantalla y aquí la saludamos. Tatiana, ¿cómo te va? Un gusto que estés acá en el Interactivo. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días Alejandro y Fernando, gracias por el espacio. Bienvenido. No, por favor. Tatiana, primero y principal, como siempre decimos, cuando hablamos de una enfermedad típica, ¿no? Triquinosis, ¿qué es y qué no es? Después nos ampliamos hablando de lo que puede llegar a afectar. Dale, bueno, la triquinosis es una enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que se transmite hacia las personas de los animales y es una enfermedad parasitaria porque la produce un parásito que se llama triquinela. Ajá. ¿Y ataca, como estábamos viendo, solamente a los cerdos? No, afecta a múltiples especies de animales, pero los animales de consumo más importantes, que son la fuente de contagio para las personas, son sí los cerdos domésticos, los cerdos asilvestrados, los jabalíes, los pumas, dentro de los animales que más consumimos las personas, pero también puede afectar a otros animales domésticos y silvestres. Claro, claro. Bien, acá lo tengo a Fernando. Fernando, vos te sumaste, hay preguntas para hacer y muchísimas. Como estaba diciendo Tatiana, quedó aclarado que no solamente a los cerdos, pero sí preocupa porque los cerdos son una de las carnes que consumimos los seres humanos. Fer. A ver, uno por ahí, hagamos de cuenta, tenemos una comida en algún lugar, en alguna granja, y hay comida casera que algún conocido ha faenado, tiene. Bueno, ahí creo que estamos incurriendo en una de las cuestiones donde hay que poner el ojo, ¿no, Tatiana? En alimentos que esté certificado, que esté garantizado, porque aumentan las probabilidades de poder contagiarnos, ¿no? A ver, las personas nos contagiamos cuando consumimos alimentos que están elaborados a partir de carne de estos animales, ¿no? Los cerdos, los jabalíes, los pumas, y que es carne que está insuficientemente cocida o alimentos que se elaboran con carne cruda, como pueden ser los salames, los chorizos secos y demás. Entonces, si estos alimentos se elaboran a partir de un animal que estaba parasitado y esta carne previo al consumo de las personas no fue analizada por una técnica que ahora les voy a comentar, que se llama digestión artificial y que es lo único que a mí me asegura que esa carne es apta para el consumo, estamos poniendo en riesgo la salud de las personas. Entonces, si yo voy por la ruta y veo esos salames colgados que me llaman la atención y que parecen tan apetecibles. Claro, entran por los ojos. Vos no te das cuenta, no preguntas, no consultas y no tienes certificaciones oficiales y no sabes qué estás consumiendo. Bueno, perdón Tatiana y perdón Fernando, acabas de decir una palabra clave porque veíamos imágenes, Tatiana, dice entra por los ojos. ¿En los ojos es donde primero se manifiesta por lo que estábamos viendo? A ver, la triquinela entra por la boca, ¿sí? No entra por los ojos. Sí. Bien, o sea, me lo tengo que comer, ese es el concepto, ¿no? Claro. Y los animales se tienen que comer los unos a los otros, el cerdo a otro cerdo o a una rata o a lo que sea, para poder contagiarse. La triquinosis, como dijimos, solamente la voy a ver en el laboratorio, ¿sí? No la voy a ver en los animales, porque en los animales no produce una sintomatología evidente, sí la produce en las personas. En las personas, una vez que consumen ese alimento y la larva se libera en el estómago, luego va a viajar y se va a establecer en los músculos. Pero en esos primeros días, en donde todavía está en el estómago y en el intestino, en donde se conoce como fase digestiva, puede producir cierta sintomatología bastante inespecífica, que se puede confundir con una gripe fuerte, con sintomatología gastrointestinal como una intoxicación, vómitos, diarrea, fiebre. Y esos síntomas que nosotros estamos viendo ahí en pantalla, esas imágenes de lo que es el edema bipalpebral, el edema de los ojos, no siempre ocurre, pero sí ocurre, es bien indicativo de triquinosis. También hay otros indicativos, pero puede no suceder. Bien. Ahora, si sucede, es muy indicativo. Pero lo más importante que tienen el concepto más importante es, si yo me siento mal, tengo dolor de panza, vómitos, diarrea, fiebre, dolores musculares y demás, lo puedo asociar con el consumo de algún tipo de este alimento. Me duele la panza, tengo fiebre, tengo vómitos. ¿Qué comí? Me comí un salame que compré en tal lado. Rápidamente me acerco al centro de salud más cercano para recibir el tratamiento antiparasitario lo más rápido posible.
que es mientras esa larva está en la fase intestinal. Una vez que pasó el tiempo, lamentablemente la larva viaja hacia el músculo y ahí se queda. Y ya es más complejo atenderlo médicamente una vez que la larva ya se enquistó en el músculo. Bien, bien. Yo le quería preguntar justamente, estaba sobre eso, el tema de las complicaciones, cuando se vuelve una complicación, digo la triquinosis, las complicaciones graves, y también si hay grupos de poblaciones que puedan ser realmente vulnerables a estos efectos, que tengan un alto índice de desarrollar algo que les pueda llegar a provocar la muerte, por ejemplo. Personas mayores, no sé, niños. A ver, yo no soy médica, ¿sí? Pero bueno, partiendo de la base que la sintomatología va a depender de un montón de cosas, ¿sí? De la cantidad de la carga larvaria ingerida, es decir, cuántas larvas tenía ese pedazo de alimento con músculo que yo comí, si tengo alguna enfermedad, otra enfermedad de base que haga que se pueda agravar el cuadro, va a depender de un montón de cosas. Pero ha habido casos graves, no es lo más frecuente, pero sí pueden darse casos graves si es una persona que está inmunocomprometida o que tiene alguna otra enfermedad de base que lo hace ser más susceptible. Obviamente, como para todas las enfermedades, los extremos de la vida, tanto los más niños como los más adultos, siempre van a ser los más vulnerables, pero no solamente depende de eso. Tatiana, última pregunta, ya que estábamos hablando de casos graves. Bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar con una persona que de pronto tiene esta triquinosis que ha entrado en su cuerpo? El peor de los estados. Y bueno, como te decía, yo no soy médica, pero a ver, pensemos que por una cuestión que también sucede en los animales, el lugar de mayor predilección, la musculatura de mayor predilección que tienen este parásito, las larvas de este parásito, es el músculo diafragmático, que es lo que tenemos que llevar a analizar en el caso de los animales, que es el diafragma, la entraña, lo que conocemos como entraña, es lo que se analiza en el laboratorio para saber si esa carne es apta para el consumo. Bueno, se podría dar que suceda lo mismo en las personas y es el músculo que nos ayuda a la respiración, con lo cual, como decíamos, dependiendo de la carga larvaria que se ingirió, si hay alguna otra causa de base, dicen, por suerte, creo que no tuve, pero dicen que es una enfermedad que produce mucho dolor muscular y que, bueno, entonces, si los músculos que ayudan a la respiración se ven afectados, probablemente haya complicaciones más severas. Perfecto. Tatiana, te agradecemos muchísimo. Es un pantallazo tal vez muy ligero, pero profundo en este caso, y que te hayas prendido en esto de charlar acerca de algo que no es preocupante, pero siempre hay que estar preparados. Y te agradecemos muchísimo el aporte, muy sucinto y muy didáctico también. Un abrazo grande, Tatiana. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Es veterinaria y se llama Tatiana Aranovich. Estábamos hablando acerca de la triquinosis, sobre todo los controles que se están empezando a hacer, que lo ha propuesto el SENASA en toda la República Argentina, del cerdo, que es de lo que más comemos, que puede pasar al ser humano.